Hola a todos. ¿Queréis tener una vida, digamos, en armonía total con el universo? Algo que realmente quizá no le habéis dado la importancia que de verdad tiene, que se nos olvida y que muchas veces, si no eres consciente, tu vida va sin rumbo. Bueno, antes de nada, hola a todos, mi nombre es Isabel López, ya sabéis, Feel Good, Womanhood, eh, piensa, luego creo mi realidad y eso va, da igual, hombres, mujeres, dualidad, neutro, lo que sea, pienso, luego creo mi realidad, muy importante, pero eso sí, hoy os voy a dar, voy a empezar, digamos, esta es la primera, el primer vídeo de, digamos, de un tema que yo considero fascinante, importantísimo y que nos va a dar la perspectiva realmente para poder vivir en nuestra vida, bueno, pues en armonía, ¿no? Realmente con el universo, en, por decirlo así, en sincronicidad, en alienación con el universo, ¿no? Porque ya se sabe, en el universo no hay coincidencias, porque si no entendemos esto de lo que os voy a hablar, que en realidad debería caer de cajón para todo el mundo, si realmente nuestra vida la viéramos desde esta perspectiva que os voy a dar, quedaros aquí, iba a ser todo mucho más fácil. Bueno, pues empezamos. Las claves para estar alienado y entender, o sea, tomar conciencia son, bueno, es entender que hay unas leyes universales, unas leyes naturales y que estas leyes se aplican evidentemente en todos los planos, o sea, desde el plano físico, mental, emocional, pero ahora vamos a un nivel todavía superior que es a nivel universo, que vamos al origen, ¿no? Entonces, todo se rige por unas reglas, unas normas. ¿Y qué es realmente una norma? ¿Qué es realmente una ley? ¿Qué es una ley? A ver, pensadlo. Bueno, pues una ley es, digamos, una regla, una norma que es constante e invariable. Constante, bueno, pues ya lo dice la palabra, que se repite en las mismas circunstancias, se repite el mismo patrón, ¿no? Entonces, esto pasa incluso con las leyes universales. De hecho, vamos a la física normal newtoniana, la ley de la gravedad es una ley que es constante, ¿no? Y también las leyes son, para que sean leyes, tienen que ser de alguna manera invariables, según diversos factores, ¿no? Atendiendo a diversos factores se produce una invariabilidad, ¿no? Entonces es cuando ahí se crea el patrón, se crea la regla, se arregla la norma, ¿no? Y esto pasa incluso, pues, con las leyes del universo. Lo que pasa que si esto es realmente fundamental, si en realidad lo podemos simplificar o hacerlo muy complicado, pero yo lo voy a intentar explicar sencillo, pues porque realmente cuanto más sencillo, mejor. Vale, entonces hay unas leyes sí o sí, ¿no? Entonces que se repiten, que son constantes y que son invariables. Y estos son, ya os digo, las leyes del universo. Pero, ¿y qué es lo que aquí la clave de la... dirás, y bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa con las leyes del universo? Pues que las leyes del universo se aplican, y por eso también son leyes, eso pasa con las leyes incluso humanas, pues se dice, el desconocimiento de la ley no exime de, digamos, la responsabilidad, ¿no? O digamos, de la, digamos, la consecuencia, ¿no? De aplicar la ley, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú no las conoces o no eres consciente de ellas, se van a aplicar igual.
porque son leyes. Las leyes son leyes. Se aplican de forma constante e invariable. Y esto, ya os digo, pasa incluso con las leyes espirituales, universales, y por tanto, cuanto más conscientes y tengamos mayor conciencia de estas leyes, pues nuestra vida, pues que va a estar alienada con el universo. Vamos a fluir, que realmente es de lo que se trata, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya os digo, no voy a explicar todas las leyes hoy, pero hay, digamos, unas leyes principales. Os digo, es importante conocerlas, porque si las aplica, o sea, lo primero es entender que hay unas leyes. Y entonces, a partir de ahí, también puede haber a veces, se pueden aplicar, pero siempre es como, digamos, jugar al ajedrez. Tú tienes que saber las reglas del juego. Y estamos en este juego de la vida que tiene sus reglas, ¿no? El juego del universo, ¿no? ¿Y qué os digo, por ejemplo? Pues mira, os voy a decir un ejemplo que es a nivel ya físico, la física, digamos, normal, pues H2O, que es el agua. El agua es H2O, ¿no? Entonces el H2O aplicado, o sea, puede ser líquido a una cierta temperatura, pero si tú le aplicas frío, ¿qué pasa? Pues que se enfría y se convierte en una materia más densa. Y si le aplicas calor, se evapora, ¿no? Con lo cual incluso ni la vemos, pero sin embargo el agua está ahí, aunque no la veamos con los sentidos, ¿no? Pues ahí está la importancia de observar, de darnos cuenta de estas leyes que muchas veces, bueno, muchas veces, o sea, a veces prácticamente es imposible verlas con los 5 sentidos. Por eso hay que ir mucho más allá. Vale. ¿Cuál? O sea, ya os digo, esto todo la cuestión que es alienarse con el universo, vivir en la paz, desde una vibración de alienación, o sea, con el universo, porque ya sabemos, somos gotas del inmenso océano que es el universo, o sea, somos seres espirituales en esencia, o sea, vibracionales, viviendo una experiencia terrenal, una experiencia física. Imaginaros, es un poco como lo del agua. Podemos ser H2O, o sea, esencia, pero en un plano más denso, en un plano físico, estamos viviendo esta experiencia terrenal física, pero sin embargo nuestra esencia va mucho más allá, ¿no? Que lo físico, ¿no? Bueno, pues un poco sería eso, ¿no? De hecho, el 70% de nuestra materia, de la que estamos formados, es pura agua, ¿vale? 70 o 70 y algo, o lo que sea, pero una gran parte de nuestro ser físico es agua, ¿ya? Y sin embargo, somos mucho más que agua, ¿no? En un plano superior. Muy bien, entonces ya os digo, hay varias leyes, pero hoy quería, digamos, en esta ocasión, que ya os digo también, por cierto, antes de nada, tengo mi curso online al que podéis apuntaros, y también ofrezco a los que quieran, de hecho yo ya lo estoy ofreciendo, pues es coach personalizado. Life Coach, me sale en sueco, Life Coach en inglés se diría, y para todo aquel pues que, bueno, pues que le interese, ¿no? Realmente tengo resultados muy buenos y al que le interese, pues encantado de la vida, simplemente dejar vuestros comentarios y me pongo en contacto con vosotros. Bueno, vamos a ir a las bases de esta ley, al origen, ¿no? Digamos a lo que es lo fundamental de lo fundamental, que ya os digo que voy a hablar en mi siguiente vídeo, voy a seguir hablando de estas leyes. Pero vamos a empezar, vamos por decirlo así, vamos a empezar por lo que es la base para entender el origen, ¿no? Bueno, pues el origen, ¿cuál es? El origen, como dijo Nikola Tesla, Einstein también, para entender al universo, lo tenemos que entender en términos
de energía, vibración y frecuencia. Entonces, en realidad, la base para entender todo es el origen, que es entender que todo es energía. El porqué del porqué y por qué es así, realmente no lo sabemos nadie, realmente es un misterio. Pero ¿qué es energía? Sí se sabe y ya lo sabemos ya. De hecho, la ciencia lo corrobora, ya es un hecho, ¿no? Todo es energía. Todo es energía que ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Todo es energía. Y, pues, ¿qué quiere decir esto también? Pues que la energía en realidad es vibracional, es vibración en diferentes frecuencias. ¿Vale? Eso es. ¿Y eso qué implica también? O sea, implica que lo que estamos viendo, o sea, en el origen, todo está, digamos, interconectado, porque proviene, que esto ya se sabe también, los subátomos y todo eso, todo es energía, la unidad mínima de energía es eso, los subátomos, y que están formados por vibración, o sea, frecuencia, vibración, o sea, vibración en diferentes frecuencias. Vale. Entonces, eso es, digamos, es la base para entender que todo, ya de por sí, es energía, que es la misma fuente, y que todo forma parte de esta, en esencia, digo, a un nivel microsubatómico, todo es energía y está formado de la misma, vamos a decir, la misma partícula, ¿no? Por decirlo así. De hecho, esto está científicamente comprobado también, ¿vale? Y al que le guste o no, pues también por la física cuántica, ¿vale? Bueno, entonces todo es energía, a nivel subatómico, es vibración en diferentes frecuencias, y eso se sabe, ya simplemente es así. Entonces, los diferentes planos, como os decía yo, del agua o nuestra esencia, pues se manifiesta en un plano físico más denso, la materia, o en un estado vibracional más etéreo, por decirlo así, ¿no? Esto, ya os digo, estamos hablando en terminología sencilla, ¿eh? Vale. ¿Esto qué implica? Pues implica una cosa, de que todo en esencia es energía, que provenimos de la conciencia de unidad, que es la energía, pero que nos estamos manifestando, bueno, pues lo que se llaman diferentes dimensiones o en diferentes planos, en diferentes niveles vibracionales. Pero que lo que pasa que esto con la vista normal, con gafas normales, no lo vemos. Esto se sabe, pues se sabe científicamente también. Y de hecho, incluso antes de que la ciencia lo corroborara, porque esto también es lo que pasa con las leyes. Las leyes no es que vamos a decir, creamos. Las leyes existen, son inmutables, existen ya antes de que se hayan descubierto. La ley de la gravedad, por ejemplo, que es una ley física, puramente física, existía al margen de que se haya descubierto, ¿no? ¿Y cuántas leyes habrá? Que a lo mejor no sabemos. Bueno, pues eso, todo es vibración, o sea, energía vibracional en diferentes frecuencias, pero que en diferentes planos, como ya os digo, el agua, según el plano en que se encuentre vibracional, se manifiesta de diferentes maneras. Eso implica que todo en esencia proviene, digamos, del origen, que es la fuente. Y también esto implica una cosa, también se sabe, que todo es cambio, que todo es vibración, todo es cambio, la vida es cambio constante. Entonces, ¿que tú quieres luchar contra eso? Pues no, porque la vida es cambio, entonces o te adaptas o te quedas. Entonces la vida es cambio, adaptarse, y esto también implica otra cosa, que ya vamos al punto, digamos, último de hoy, os digo, pues que no hay más que aceptar, porque es una evidencia, yo diría, que formamos parte de un orden
una lógica universal mucho mayor, que alguien o algunos le pueden llamar Dios o lo que sea. Bueno, pues un orden universal que tiene estas reglas, estas leyes a las que o te atienes o no, o sea, simplemente por eso está lo de la conciencia de unidad, o sea, o la sigues o te sientes unido con el todo o te sientes separado, pero si te sientes separado es como la sombra que al final, hasta que le des luz, no va a desaparecer, o sea, o sí, las leyes son. Eso es muy importante. Entonces, formamos parte de este orden, llámalo universal, que tiene unas reglas, una lógica universal, que vamos a hablar más de este tema, y que esto implica también otra cosa, que al final todo es, digamos, de por sí tiempo, ¿no? Todos tienen, o sea, ese tiempo no lo puedes forzar, ¿no? Entonces las cosas pasan a su debido tiempo y, y pues nada, pues eso es, por eso se dice que es tan importante, de aquí también yo entiendo, de ahí también la importancia de vivir en el momento presente, ¿no? Porque realmente es lo único que existe. Entonces, en resumidas cuentas, todo es energía vibracional en diferentes frecuencias, eso es el origen, que todo cambia, o sea, quieras o no quieras, todo se está transformando constantemente. Sin embargo, como digo yo, en el efímero del presente, ahí está la eternidad, o sea, porque el momento presente es eterno y al mismo tiempo es efímero. Pues es eso, así es el universo. El universo es uno con el todo, tiene sus propias leyes, cambia, o sea, todo cambia, porque es una ley universal, y que formamos parte de este orden, si quieres, divino, de la presencia, de un sistema de pensamiento que es la conciencia, del que formamos parte. Lo quieras o no lo quieras, te sientes unido o no, o separado, pero la ley, ya os digo, es la ley. Muy bien, no sé si queréis que lo repita o no, pero esto es, digamos, la base, porque si tú realmente entiendes esto, pues ya lo demás viene también por otras leyes, como es la causa y consecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, la lógica universal es, partiendo de la base de que todo es energía vibracional en diferentes frecuencias, todo cambia, pues también podemos entendemos por deducción también, o a veces por intuición también, llamadlo como queráis, que formamos parte de este todo, ¿no? Y luego que este todo está formado por unas leyes o reglas universales. Y que, pues que existen ahí y que lo que mejor podemos hacer es fluir con el momento presente. Bueno, pues nada, yo os dejo aquí, pero seguimos con ese tema porque es fundamental, si lo tenéis presente en vuestra vida, la lógica universal, vuestra vida va a fluir y bueno, pues eso, vamos a estar en conexión y alineados con el universo, porque ya sabemos que en el universo no hay coincidencias, sino sincronicidades, porque formamos parte de este engranaje que es el universo. Bueno, pues nada, eso sí, una cosa, decidme, esto es una cosa que sí que me gustaría, que me dijerais ejemplos en vuestra vida de cómo realmente percibís estas leyes, de cómo realmente sentís, bueno, pues que todo es cambio, de que formamos parte de esta conciencia de unidad. Bueno, pues todo esto que estamos hablando aquí es muy importante, de que hay un orden que lo establece todo, que las cosas caen, como os dice el dicho, todo cae por su propio peso. Entonces, bueno, pues todas esas cosas, que por cierto hay muchos dichos y proverbios que apoyan también a veces esto, pues
lo podemos aplicar aquí, que digamos es el conocimiento, digamos, humano, ¿no? Que de alguna manera todos lo sabemos, en el más profundo de nuestro ser, que es nuestra esencia. Bueno, pues ahora sí, si os ha gustado, un like, si no lo habéis hecho antes, me encantaría que os suscribierais y que, bueno, pues entre todos entender estas leyes que son súper importantes. Y ahora sí, hasta luego, chao. Uy.